día, ya nos vimos con todos, la muchedumbre de gente que somos, pero no importa. La verdad que es una linda convocatoria. Pero no importa. La verdad que es una linda convocatoria que han hecho las asociaciones tanto HT como Hemoglobinuria Paroxística Nocturna. El sindicato médico en el 2012 empezó a hacer una instancia de razonamiento a ver cómo podía involucrarse más en el proceso de cambio de la salud y la reforma. Ahí es que surge la idea, entre otras muchas que se analizaron, de crear una fundación. Por eso estamos hoy acá. Está adelante la Fundación Salud, doctor Augusto Turén. Augusto Turén es el primer presidente del sindicato médico. Eso fue en fines del 2012. En el 2013, inmediatamente luego de las elecciones, se pone en funcionamiento la fundación, que durante todo el año 2013, a partir de mayo, junio, comenzó con una serie de actividades muy a demanda y no todavía ofreciendo. Es decir, diferentes contactos que íbamos teniendo, íbamos logrando generar actividades que buscaran qué cosa, actividades que generaran un espacio de diálogo, un espacio de debate para toda la temática de la salud, una instancia abierta a todos los actores. Esas cosas que a veces desde un sindicato no se logran y capaz que tampoco es la función esencial del sindicato, pero desde un espacio mucho más abierto que queríamos aportar, porque ya sabíamos, como todos, que el 2014 era un año muy especial, un año que estaba convocada la Convención Médica Nacional, un año político en el cual también tenemos la obligación de llegar, y no con demandas en el aire, no con palabras, sino que queremos llegar a quienes tienen la decisión y la posibilidad de decidir políticamente, con documentos, con acuerdos que pusieran un gran nivel de seriedad a lo que queríamos transmitir. Uno de los capítulos que la Fundación quería desarrollar y que más obsesionados nos tenía a los directivos era el contacto con los pacientes usuarios. Es así que comenzamos en fines del año pasado con lo que dimos en llamar un foro permanente de asociaciones de pacientes. Le dimos muchas vueltas al tema y encontramos que quienes estaban haciendo un gran esfuerzo por llevar adelante una asociación porque tenían una patología, una enfermedad, un familiar, eran personas que realmente podían brindar un gran aporte desde su propia persona que estaba sufriendo la enfermedad o desde un familiar que la estaba sufriendo, hasta los inconvenientes que tenían, y nos podían ayudar en esa apertura de puertas, que era tan necesario desde cuando lo mirábamos como médicos y mucho más después cuando teníamos esa posibilidad de saber qué era lo que estaba pasando y por qué a veces estaba pasando. Allí, en diciembre, por suerte, la convocatoria fue buena, ya estamos como con el tercer plenario de asociaciones de pacientes. Además, las asociaciones se están reuniendo en 7 grupos de trabajo. Y bueno, la verdad que de aquella expectativa inicial, hoy tenemos una realidad que muchas personas, muchos de nosotros hoy estamos trabajando desde esas asociaciones y en este paraguas, que también resulta a veces extraño que desde el sindicato, que desde la casa del sindicato hayamos encontrado un espacio de diálogo con nuestros pacientes fuera del consultorio, fuera del ámbito de la salud, y saber entre todos qué hacer para mejorar la situación. Allí es que también encontramos a HPN, nos encontramos con Marcos, y bueno, surgen estas instancias. Estas instancias no las genera la Fundación, no las genera el sindicato, no las genera la academia, las generan las asociaciones de pacientes. Ellos, que quieren saber más, que nos van a ayudar a todos nosotros a aprender un poquito más, en este caso hoy de esta enfermedad, de esta situación patológica que viven algunas personas.
Así que bueno, lo único que quería era contarles un poquito de la historia, agradecerles en nombre de la Fundación y en nombre a Marcos, para que el Ecuador retribuya a todos los que están trabajando de esa manera. Esta es la casa de todos, por suerte, y acá el único compromiso que hay es seguir trabajando. Adriana. Y de nuevo al final. Bueno, es un gusto para mí estar acá representando a la Sociedad de Hematología de Uruguay, apoyando a esta reunión y auspiciándola, y aprovechando también a este ámbito para comunicarles que la Sociedad de Hematología está abierta para colaborar con estas fundaciones en la forma que a ustedes les parezca conveniente, y esperamos que lleguen las propuestas que ustedes consideren necesarias. Desde ya también les digo que podemos ver de repetir esta reunión en una reunión de la Sociedad de Hematología para montar aún más su publicidad. Lo que voy a decir ya muy breve, y ustedes lo conocen incluso mejor que yo. Es un poco la reseña histórica de que se empezó a conocer esta patología. Primero en 1882, los primeros reportes se le atribuye al doctor Paul Strubing, que la describió en un paciente de 29 años de edad que presentaba un tipo de hemoglobinuria paroxística nocturna clásica. Décadas más tarde hubo otros reportes, los más notorios fueron las que acaban en Kenia, que dieron con el tiempo el nombre de síndrome de la patología, y fue recién en 1925 que Henniken acuñó el nombre de hemoglobinuria paroxística nocturna, con el cual se la conoce desde entonces. En el 37 surgió desde Ham, bastante específico y poco sensible. Los otros test se fueron sumando. En el 54 se estableció el rol de complemento de la fisiopatología de la claridad. Buen día. Yo les voy a hablar de la parte de diagnóstico de esta enfermedad y la clínica. Como sabemos, la definición de esta enfermedad es un desorden adquirido, clonal, en las células madre hematopoieticas, donde se produce una mutación somática del gen PIK-A del cromosoma X. Como consecuencia de esta mutación, se va a producir un defecto de membrana en las células, donde se va a producir un aumento en la sensibilidad de estas células al efecto lítico del complemento y la clínica que vamos a ir viendo. Hay dos proteínas claves en la fisiopatología que están implicadas en esta enfermedad, que van a ser la CD55, que inhibe la actividad de las enzimas C3 y C5 convertasas del complemento, y la CD59, que va a inhibir la formación del complejo C5BC9, también del complemento, inhibiendo la fase tardía de la cascada. ¿Qué hacen estas proteínas? Protegen a las células de la acción lítica del complemento activado. Cuando se produce esta enfermedad, que hay un déficit de estas proteínas absoluto o parcial, se va a producir una hemólisis intravascular, ya que el complemento va a estar activado y va a determinar esta clínica. Hay una tríada clásica de esta enfermedad que va a estar determinada por hemólisis intravascular, que ahora vamos a hablar, trombosis e insuficiencia medular. ¿Cuándo debemos pensar en hemoglobinuria paroxística nocturna? Que es lo que creo que tenemos que empezar a hacer hincapié para poder, ya que se habla que hay un subdiagnóstico de esta patología, poder pensar y al pensar tratar de diagnosticar, si es que están subdiagnosticadas más de estos pacientes. Cuando tenemos pacientes con hemólisis que son adquiridas pero con un test de Coombs negativo, cuando hay hemólisis intravascular determinada por la presencia de hemoglobinuria, hemosideриnuria, lactato deshidrogenasa elevada, aptoglobina descendida, cuando además esta hemólisis se acompaña de pancitopenia o bicitopenia
como granulocitopenia y trombocitopenia, que habitualmente se nos presentan pacientes con hemólisis cuando no son intravascular, son hemólisis puras. Si están asociadas, pensar que podemos estar frente a un HPN. Otra instancia clínica que se nos puede presentar en estos pacientes son las trombosis venosas profundas en sitios inusuales, sobre todo en jóvenes, pacientes con anemia plástica que asocian HPN, síndromes mielodisplásicos con la variante anemia refractaria que también pueden asociar HPN, o pacientes que presentan disfagia o dolor abdominal con hemólisis intravascular. La presentación clínica puede ser en estos pacientes predominantemente hemolítica con componente solo hemolítico, o asociar o predominantemente pancitopénica o trombótica. Son la tríada clásica que venimos nombrando. En una serie de 80 pacientes se observó que los síntomas más frecuentes de esta patología eran los síntomas de anemia, la hemoglobinuria y los síntomas hemorrágicos. Esta es una enfermedad muy variable tanto en la presentación clínica como a severidad. Por eso también es difícil diagnosticar y por eso también es difícil pensar en esta patología en pacientes que vienen con anemia, anemia hemolítica, anemias refractarias. Pero saber que es muy variada la presentación y la severidad, que pueden ir desde una anemia leve hasta casos con anemia muy severa, con trombosis muy severa que pueden comprometer incluso la vida de los pacientes. La clínica puede estar determinada, como fuimos diciendo, por hemoglobinuria, que son orinas oscuras debido a la pérdida de hemoglobina por las orinas. Las crisis suelen ser durante sobre todo el sueño, nocturnas. La anemia en general es una anemia crónica, permanente, sin esplenomegalia, que se acompaña de una fatiga, que incluso esta fatiga puede ser hasta invalidante en estos pacientes, acompañada de dolor abdominal, disfagia, espasmo esofágico. Las trombosis, como dijimos, en sitios inusuales que van a ser muy determinantes en estos pacientes. En mujeres jóvenes se pueden dar abortos o trombosis venosas profundas durante el embarazo, hemorragias, infecciones frecuentes y recurrentes porque se acompañan muy frecuentemente de esa neutropenia que hoy nombramos, cefalea, fallo renal, y pueden determinar todos estos síntomas clínicos una menor calidad de vida en estos pacientes. La anemia es, como dijimos, crónica con exacerbaciones. En general se presenta normocítica, pero puede tener un componente o a veces presentarse microcítica debido a la pérdida de hemoglobina por la orina y dar ferropenia. Y la reticulocitosis en estos pacientes siempre va a estar elevada como un marcador de hemólisis. En cuanto a los componentes, la hemólisis, como dijimos, es intravascular, siempre está presente. La anemia es uno de los patrones o síntomas presentes durante toda la enfermedad de estos pacientes. Hay eritropoiesis ineficaz y puede asociarse a deficiencia de hierro. La hemólisis, en cuanto a la severidad, puede estar determinada por el tamaño de la clona HPN, que lo vamos a ir determinando a lo largo, no solo al diagnóstico, sino en el seguimiento de estos pacientes, con la citometría de flujo, como vamos a hablar luego. El grado, la severidad también va a depender del grado de alteración de las células. Las tipo 2, después lo vamos a nombrar, son déficits parciales de estas proteínas, y el tipo 3 es un déficit absoluto. Es el HPN, el tipo más severo de HPN, y del grado de activación del complemento. En cuanto a la insuficiencia medular, estos pacientes se pueden acompañar de una disminución de la hemopoiesis normal, dando citopenias, pancitopenias o asociando anemia plástica. La anemia, la hemoglobinuria paroxística nocturna y la aplasia medular están frecuentemente relacionados. Sabemos que un 20% de estos pacientes con aplasia medular presentan una clona HPN, y pacientes con HPN pueden desarrollar luego aplasia medular. Por lo tanto, en toda aplasia medular siempre debemos valorar la presencia de una clona HPN.
y sabiendo que en estos pacientes que van a tener insuficiencia medular tienen un riesgo aumentado de infecciones y de hemorragias. En cuanto a la trombosis, son la primera causa de mortalidad en estos pacientes. En general son venosas, son recurrentes y se localizan sobre todo en sitios lo que nosotros llamamos inusuales, determinadas, por ejemplo, en venas suprahepáticas, esplécnicas, cerebrales, mesentéricas, portales, vena cava inferior. Menos frecuentemente se pueden dar en arterias, trombosis arteriales. En la base de las trombosis hay un estado de hipercoagulabilidad. El mecanismo no se conoce bien, pero estaría implicado la activación plaquetaria, micropartículas circulantes en sangre periférica, activación de la fibrinólisis, activación del factor tisulactólogo llevaría a este estado de hipercoagulabilidad y la producción de trombosis. Un 40% de los pacientes presentan uno o más episodios de trombosis durante toda su vida, de pacientes portadores de esta enfermedad. El riesgo de trombosis se va a relacionar con el tamaño de esas clonas HPN, sabiendo que los pacientes que tienen más de un 50% de estas clonas tienen un alto riesgo de padecer una trombosis. ¿Cuándo plantear un diagnóstico diferencial con HPN? Pacientes con anemia hemolítica adquirida que no van a cursar con esplenomegalia, que se asocian a citopenias, como dijimos, con CUMS negativo, una hipoplasia asociada o no a hemólisis, un estado de hipercoagulabilidad con pancitopenia. Eso nos tiene que llamar la atención de que podemos estar frente a un paciente que tenga HPN, como dijimos, con trombosis en sitios inusuales, dolor abdominal, un ictus en pacientes sin otros factores de riesgo. Hay tres formas clínicas de presentación: la clásica, la hemoglobinuria peroxística nocturna clásica, donde hay evidencia de hemólisis intravascular, sin otras anormalidades definidas en médula ósea, nada más que la valoración de esas clonas. La hemoglobinuria peroxística en el contexto sí de otra enfermedad de médula ósea, como anemia aplásica, un síndrome mielodisplásico, mielofibrosis, o la hemoglobinuria peroxística nocturna subclínica, que solo se detecta con pequeñas clonas deficientes de estas proteínas determinadas por citometría sin clínica. En cuanto al diagnóstico, hay unos criterios mínimos de diagnóstico que van a estar determinados obviamente por el hemograma con reticulocitosis y test de CUMS, que el test de CUMS va a ser negativo. En cuanto a la anemia, como dijimos, va a ser normocítica o en algunos casos puede incluso ser microcítica, sobre todo en etapas más avanzadas. Se puede asociar leucopenia, trombocitopenia. La reticulocitosis va a ser muy importante, sobre todo en las primeras etapas y en agudo, determinando y confirmando la hemólisis. Puede estar disminuida cuando ya asocia insuficiencia medular. La lactato deshidrogenasa bilirrubina van a estar aumentadas, como también elementos de hemólisis, lactoglobina descendida como hemólisis intravascular, y los estudios medulares van a ser muy importantes para determinar si esta enfermedad se asocia o no, como dijimos, a otras patologías a nivel medular, como anemia aplásica, mielodisplasia, mielofibrosis. Como un poco se nombró, hay test históricos que ya no se usan en la actualidad, que eran el test de Ham y de sacarosa, que eran sensibles solo los eritrocitos frente a un medio ácido, pero no eran sensibles y solo se referían a los eritrocitos. Como vamos a ver, los test actuales, la citometría de flujo, se pueden determinar también en los granulocitos. Hoy en día entonces el método de elección que se va a hablar a continuación es la citometría de flujo. Por su alta sensibilidad y especificidad, analiza y cuantifica el número de células HPN en monocitos, en neutrófilos y en eritrocitos, lo cual tiene implicancias también en el seguimiento de estos pacientes, ya que son pacientes transfundidos y por lo tanto necesitamos valorar no solo los eritrocitos, sino en otras células estas clonas para ver el seguimiento en estos pacientes. Hay tres tipos, una vez determinados por citometría de flujo de HPN. El tipo 1 es con expresión normal,
el tipo 2 hay una deficiencia subtotal, alrededor de un 10% de expresión normal, y el tipo 3, que es la más severa, es cuando hay una deficiencia absoluta de estas glicoproteínas, sobre todo en los eritrocitos. Estas son unas recomendaciones de citometría de flujo en el seguimiento y en el diagnóstico de estos pacientes. Pacientes que tenemos clínica evidente de hemólisis y pacientes sin hemólisis. Los pacientes con clínica evidente de hemólisis, la citometría de flujo nos va a servir para el diagnóstico, ni que hablar, que hoy es, como dijimos, el método de elección, tanto en granulocitos como en glóbulos rojos. Y después, una vez establecido el diagnóstico, se debe solicitar a los 6 meses y cada 6 meses durante los 2 primeros años. Una vez la enfermedad quede estable, se puede solicitar una vez por año, o cuando hay evidencia de progresión de esta enfermedad, ahí se debe solicitar nuevamente para ver si estamos ante un nuevo empuje o crisis de esta enfermedad. En los pacientes que tienen otras enfermedades como anemia plástica o síndrome mielodisplásico, al diagnóstico se debe sospechar y pensar y solicitar la citometría de flujo para descartar que no esté asociada a una clon HPL. Y por último, bueno, es importante en estos pacientes determinar en cada paciente la contribución de cada uno de estos componentes que dijimos clínicos para adecuar el tratamiento, así como también pensar en cuándo empezar el tratamiento y qué o cómo tratarlos. Nada más. Buenos días, es un gusto estar acá y participar, por lo que agradezco participar en esta jornada, donde fluya la información entre los distintos estamentos implicados y sobre todo estar en contacto con los pacientes que son los que llevan la cara de este tipo de patologías que son raras, pero que existen, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener presente para buscarlas y encontrarlas. Bueno, esta primera parte la vamos a hacer rápido porque ya fueron cosas que fueron comentadas, pero bueno, es una enfermedad clonal adquirida que afecta a la célula hematopoyética progenitora. Y bueno, está determinada por una afección genética adquirida, y lo que ella determina es un fallo en la molécula GPI que sirve como anclaje a muchas proteínas que se unen en la superficie celular. Se caracteriza, como ya se dijo previamente, sobre todo por hemólisis trombocitopenia e insuficiencia celular, y que puede ser, como también se dijo, una afección ostensible o subclínica. Es esencial el diagnóstico preciso y rápido en etapa temprana de la enfermedad, porque esto condiciona evidentemente la evolución. Bueno, aquí está la zona del cromosoma X donde se produciría la mutación en el gen PIP-A. Y bueno, esto ya entrando más en tema, mostramos lo que sería la membrana plasmática de la célula con la parte del GPI que sirve de anclaje a distintas proteínas en la superficie celular. Esta estructura es la que se encuentra comprometida o sea, falta en aquellos pacientes que tienen la mutación. Entonces, las células, todas las células de la economía, van a perder esta estructura, solo que en las células sanguíneas, que es donde está presente el complemento, es donde se produce toda la fisiopatogenia de lo que estamos viendo en esta afección.
Entonces, ya entrando más en tema, como decía Francis, hay dos moléculas que se usan clásicamente en el diagnóstico de esta enfermedad, que son el CD55 y el CD59, que son moléculas que, como ella explicó muy bien, tienen que ver con la inhibición de la actividad de complemento sobre la lisis celular. Hay un complejo del complemento, que es el complejo citolítico, que actúa sobre las células, lisándolas, rompiéndolas, y estas dos moléculas actúan como agente protector. Cuando ellas faltan, por lo tanto, la célula queda expuesta a la actividad del complemento. Cuando este se activa, se produce la lisis y la ruptura celular. Algunas de las proteínas afectadas y que son de relevancia diagnóstica. Como decíamos, estas dos proteínas están relacionadas directamente con la fisiopatogenia, están directamente relacionadas con el proceso que produce la lisis. Pero existen otras proteínas de diversas categorías, receptores, moléculas de adicción, enzimas, que resultan útiles porque son GPI dependientes absolutas, y algunas de ellas, incluso, aunque no tengan que ver con la fisiopatología de la enfermedad, resultan de más clara expresión en la técnica de citometría para establecer un diagnóstico. Por lo tanto, todas ellas son tenidas en cuenta en distintos protocolos. Bueno, vamos a algo desde el punto de vista práctico. ¿Cuándo indicar el estudio? Ya lo explicó muy bien Francis antes de esto, así que vamos a saltear este punto. ¿Cuál es el método más adecuado? Y esto nos vamos a referir a continuación. ¿Qué células vienen a investigar? La elección de las proteínas más informativas, como veníamos viendo, y el tipo de muestra adecuada. La citometría del flujo es una técnica en la que básicamente lo que se busca, lo que se investiga, es propiedades de la célula, como el tamaño, la complejidad interna, la granularidad, y esas son dos propiedades intrínsecas de la célula que no precisamos ninguna intervención nuestra. Y después podemos marcar con anticuerpos monoclonales que tienen distintos fluorocromos en distintos colores, podemos marcar distintas estructuras, lo que va a decir que una estructura siempre va a estar marcada por el mismo color. Entonces podemos marcar esas estructuras con un anticuerpo monoclonal que es muy específico, y de allí saber, podemos elegir que de aquellas células que tengan, por ejemplo, la marca verde o la marca amarilla, tienen las proteínas que estamos investigando. Por eso la citometría es tan adecuada para este tipo de patología. Y esto es el corazón del citómetro de flujo, donde una corriente de líquido provoca la centralización, una columna única de células que pasan frente al láser o a los láseres, porque los equipos actuales tienen más de un láser, y eso excita esas moléculas que le hemos pegado a las células, esas moléculas fluorescentes, y entonces el equipo va a contar con receptores específicos para cada espectro lumínico, para cada color. Entonces, contando de a decenas de miles por segundo de células, estos equipos nos van a decir: esta célula tiene esta estructura proteica, esta célula no la tiene, o esta célula la tiene disminuida o aumentada. Entonces, esto demuestra por qué, con la explicación anterior de si está o no está unida la proteína GPI, en el caso de 55, 59 o todas las demás proteínas que hemos explicado, por qué la citometría del flujo es el método ideal para estudiar esta patología. ¿Cuándo buscar HPN? Esto también lo explicó Francis anteriormente. Entonces,
cuando aparecen todo este tipo de alteraciones en la clínica. Pero lo importante, y quizás lo que quiero insistir de lo que dijo ella, es hay que pensarla, hay que tenerla presente frente a distintos planteos clínicos. Y lo otro es que también es muy importante aplicarla en el seguimiento de estos pacientes. Puntos de interés. El método de estudio, como ya lo ha dicho, es la citometría del flujo, por lo que explicamos, porque es preciso además, específico y rápido. Es tan preciso que puede detectar clonas muy chicas, como mucho menor de 1%. Las células a estudiar por los criterios de información que aportan son los granulocitos, los monocitos y los eritrocitos. El criterio para afirmar que estamos frente a HPN es un déficit de por lo menos una de las proteínas estudiadas en más de una línea, por lo menos 2 líneas implicadas. Y la muestra debe ser sangre periférica. ¿Por qué? Porque en la médula ósea, que es la otra muestra probable donde se podría estudiar, existen, como todos sabemos, desde la célula inmadura, toda la progenie hasta la célula madura. La célula que expresa con toda intensidad los marcajes es la célula madura. La célula que va adquiriendo su maduración puede expresarlo en menor intensidad por ser célula inmadura y no por poseer un déficit de GPI. Entonces, la muestra debe ser sangre. Si bien, tengo que aclarar que en un caso florido de una clona grande, obviamente, si estamos estudiando los granulocitos de una médula, podemos percibir, por ejemplo, que hay un déficit de CD16 o de CD24, que son marcadores que se usan en el estudio genético de la médula ósea. Entonces tenemos que en esta afección va a haber una hematopoiesis normal en paralelo con una hematopoiesis GPI deficitaria que va a provocar o que va a ser susceptible de ruptura o de hemólisis. Va a afectar a todas las líneas hematopoiéticas. Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Por eso digo que se eligen granulocitos, monocitos y eritrocitos porque son los más informativos. Y entrando en tema, el estudio de citometría clásicamente, como decíamos, se hacía con los marcadores 55 y 59. En eritrocitos sobre todo y en leucocitos. Acá tenemos, por ejemplo, una persona normal, lo que expresaría de cada una de estas proteínas. Esto es un tipo histograma donde se ve la expresión de 55 y 59, mientras que los pacientes HPN poseen una clona que no expresa estos marcadores. Esto sería un control positivo normal, un control negativo normal. Este tipo de expresión sería una expresión nula, y como también va dicho, hay expresión, ausencia total de proteínas, que serían los eritrocitos tipo 3, después una que quedaría acá en el medio, que son la expresión tipo 2, y ya lo vamos a ver. Y los normales serían la expresión tipo 1. Acá sería en leucocitos, el mismo ejemplo, un paciente normal y un paciente con HPN. Y bueno, aquí ya entrando en cosas que hacemos nosotros en nuestro grupo. Esto es un póster presentado en el Congreso de la Sociedad de Hematología de Uruguay en el 2012, por eso está incluido solo hasta ese año, en donde mostramos con la técnica que nosotros empleamos cómo se muestran los eritrocitos tipo 1, que son los normales. Estos serían eritrocitos tipo 2, por una pérdida parcial, y estos eritrocitos tipo 3, con pérdida total de la expresión de estas proteínas.
nosotros usamos una estrategia para monocitos y granulocitos, donde separamos, porque esta es la otra gran ventaja que tiene la citometría de flujo, que nosotros podemos marcar, como es una técnica que cada vez es más multiparamétrica, podemos usar otros parámetros para identificar bien la célula en la que vamos a estudiar. Y entonces identificamos aquí monocitos con 64 y 45 y aquí granulocitos, los traemos para el estudio de cada una de esas líneas y ahí le probamos un marcador típico de monocitos como el 14 o un marcador típico de granulocitos como el 16. Y vemos que aquí están las células normales y aquí están las células que pierden la expresión. Esto es también sacado del mismo póster que presentamos en el año 2012, lo mismo, pero esto es de nuestra cosecha, ¿no? Es de lo que nosotros hacemos en el laboratorio. Y aquí es un paciente que muestra unas clonas con pérdida clara de estos marcadores. También son el 16 y el 14, para monocitos y para granulocitos. Y últimamente se han desarrollado nuevos marcadores que van entrando en la estrategia de marcaje. Una cosa importante es que, por ejemplo, CD16, CD24 son marcadores que se usan, CD14, son marcadores que se usan en otro tipo de trabajo, como citometría para diagnóstico de leucemia, de otro tipo de patología, mientras que 59, CD55, CD59, incluso CD157, son marcadores que hay que tener exclusivamente para esta aplicación. Eso va un poco con el tamaño del laboratorio. Nosotros, igual, de todas maneras, lo que condiciona esto es que muchas veces un anticuerpo guardado en la heladera mucho tiempo, sin emplearlo, puede incluso vencerse o no tener la suficiente habilidad de marcación. Nosotros ahora pasamos a una estrategia donde se usa el FLAG, que es una toxina bacteriana que se une específicamente a GPI, o sea que toda célula que tenga GPI se va a marcar positivamente, mientras que las que no lo tienen no se van a marcar. Esto, por ejemplo, en granulocitos, el 24 también es un buen marcador, por lo tanto se usa el doble marcaje, y el 157, que es el marcador que aparece como mayor promesa actualmente, es un marcador que sirve tanto para granulocitos como para monocitos, por lo cual usaríamos el mismo marcador. Combinado con el FLAG, hacen una distinción muy clara de la clona deficiente. Y esto un poco mostrando nuestro trabajo en estos años. Nosotros empezamos claramente antes de 2001, diría que en 1998, 97, a hacer esta técnica. Está registrado desde el 2001 una estadística confiable, por eso está graficado aquí desde esa fecha. Y estos son la cantidad de casos estudiados, o sea que la indicación de estudios ha ido en aumento. De cualquier manera, pensamos que quizás no todos los pacientes que merezcan el estudio están siendo indicados. Y estos son los pacientes que hemos detectado con HPN desde esa fecha, desde el 2001 a el 2012. Que si bien ha ido en aumento, esto pensamos que va en relación con la mayor indicación del estudio. Y finalmente, aquí la cantidad de pacientes estudiados, de los cuales HPN negativo resultaron 194, 16 estudios fueron positivos, 9 femeninos y 7 masculinos, con edades que oscilaban entre 7 años y 83, con lo cual se confirma que esta patología implica todas las edades. Y 2 que resultaron estudios no concluyentes que se repitieron en general. Bueno, agradecer al equipo que trabaja conmigo, que esto es un trabajo conjunto de toda esta gente. Y bueno, nada más. Muchas gracias.
tenemos pacientes uno, Sí. dos, y nos cuesta hacer experiencia, nos cuesta a veces interpretar los estudios de seguimiento de la citometría del flujo. Fundamentalmente porque hay unas decisiones terapéuticas sobre profilaxis de trombosis las tomamos de acuerdo al tamaño de la clona. De acuerdo. Y eso nos varía mucho de acuerdo, ha variado como ustedes estudian el tamaño de la zona del tiempo y nos crean nosotros situaciones que estamos en el límite entre hacer profilaxis o no, nos crean algunas dudas. La enfermedad clásicamente estudiamos con el CD55 y el CD59, pero ahora estamos mostrando otras proteínas en déficit a estudiar. La pregunta básicamente es, el tamaño de la clona, me da la impresión a mí, que varía también de acuerdo a la proteína que estudiamos. Sin duda. Porque entonces a veces estudiando el CD55 o el CD59 a nivel transversal, de repente tenemos una clona del 30-40%, y decimos, bueno, acá, cuando estudiamos a través de otros marcadores nos va a 50-55%, y eso nos genera, no sabemos cuál es la que importa para tomar la decisión, por ejemplo, de hacer una tromboprofilaxis o no en un paciente. Es la duda que más nos genera cuando la clona está por encima por debajo del 50%. Sí. Y eso varía con el marcador que usas, eso nos genera a nosotros dudas, porque los cambios de tamaño de la clona. Sí. Muy buena pregunta. Más que marcador, yo diría Proteína ausente. Proteína ausente, ¿no? Proteína ausente y tipo de célula estudiada. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos la situación post-crisis hemolítica, inmediatamente después de una crisis hemolítica, va a existir en la serie roja, probablemente no exista ni la clona, o exista una clona mínima. En cambio, la serie blanca es mucho más fiable en ese sentido para determinar el tamaño real de la clona. En ese sentido, yo creo que CD55 y CD59 siguen teniendo un papel, o sea, una precisión muy similar a los nuevos marcadores, pero simplemente se ha visto que la diferencia entre el nivel de marcación positivo y el nivel de marcación negativo, que es lo que nos ayuda a nosotros a verlo más claro, es mayor con este otro tipo de marcadores que hemos incorporado. Entonces, nos ayuda a tener más precisión, sobre todo en clonas pequeñas, pero yo te diría que si nosotros pusiéramos CD59 en esa gráfica que mostraba el 157 o el 24, obtendríamos un resultado muy parecido. Sí. De repente sería bueno que ustedes hagan el informe, hagan en suma, nos diga la clona la necesitaría tanto, la zona permitiría a nosotros tomar decisiones más fáciles. Bien. De acuerdo para nosotros y a ver qué tanto de 55, 56, como varía el tiempo, nos genera dudas. De repente ustedes poniendo en suma el informe nos puede ayudar un poco. Del tamaño de la clona referido a granulocitos, por ejemplo. Exactamente. Sí. Es la que más se toma para tomar decisiones, ¿no? Sí, porque claro. la seguridad roja varía mucho por el año. De acuerdo. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación a participar. Vamos a pasar a hablar del tratamiento de la anemia. Como ya se dijo, esta es una enfermedad clonal y adquirida en la que la mutación del gen PIK-A determina una deficiencia parcial o total de las proteínas ligadas al fosfatidilino celular. Esto hace que las células tengan una mayor sensibilidad a la lisis celular mediada por el complemento. Predomina en las mujeres ligeramente y entre los 30 y 40 años es el pico de mayor incidencia. Y hay que tener presente que si bien es una enfermedad infrecuente, es crónica y tiene una mortalidad relevante. Dentro de las manifestaciones clínicas principales se encuentra la anemia, que es a la cual nos vamos a referir específicamente ahora. Si miramos los síntomas a la presentación de pacientes con hemoglobinuria paroxística nocturna,
vemos que la anemia es un síntoma cardinal. 35% presenta síntomas de anemia al debut, pero además hay un 13% de anemia plástica, un 9% de pacientes que se presentan con anemia hemolítica y ictericia y un 6% de pacientes con déficit de hierro. Este es un caso clínico real que asistimos. Es una mujer de 55 años, docente procedente del interior del país, con un diagnóstico de hemoglobinuria paroxística nocturna realizado en el 2004, que estaba tratada con prednisona y transfusiones de glóbulos rojos durante las crisis. En el 2009 la recibimos presentando un síndrome funcional anémico florido, ictericia y dolor abdominal intenso, acompañado de disminución de la diuresis. Esta paciente, como antecedentes inmediatos, tenía una ingesta de AINE con un cuadro articular, de dolores articulares, 48 horas previo al ingreso. Y a su ingreso, la paciente tenía una leucopenia leve, con una hemoglobina severamente descendida de 4,1 y una leve plaquetopenia de 96.000. Se acompañaba en esta ocasión, hasta ese momento nunca había presentado un cuadro similar, de una insuficiencia renal aguda, severa, con un aumento del LDH notorio y hemoglobinuria. En ese momento de la valoración, dada la presencia de una pancitopenia, se realiza un mielograma nuevamente, que descarta alteraciones centrales como causa de esta citopenia, una médula rica, polimorfa, con hiperplasia de la serie roja y asincronismo madurativo nucleocitoplasmático, sin otras alteraciones. Entonces, ¿qué mecanismos puede tener la anemia en un paciente con una hemoglobinuria paroxística nocturna? Si bien lo que estamos más habituados a mencionar es la hemólisis, una hemólisis intravascular, en la cual hay que tener presente que hay varios determinantes. Por un lado, la proporción de las células HBN, ¿no? Se ha visto que a mayor porcentaje de células deficientes, mayor intensidad de la hemólisis. Y a su vez la intensidad de la activación del complemento. Entonces, infecciones virales y bacterianas suelen ser desencadenantes de las crisis. También está descrito, como sucedió en este caso, la ingesta de AINE como desencadenante de crisis hemolítica. Pero no es la única causa de anemia en HBN. La HBN también puede cursar con déficit de metabolitos. La ferropenia es clásica y se debe a una hemosideruria crónica. Hay pacientes que no tienen hemoglobinuria mantenida, pero sí hay una hemosideruria crónica, entonces siempre hay una pérdida de hierro. Y lo otro es que, por ser una anemia hemolítica, puede haber además un déficit de ácido fólico que esté coadyuvando a la misma. Además se suma los pacientes que desarrollan una insuficiencia renal crónica, sobre todo, como ya sabemos, en esta entidad por nefropatía tubulointersticial crónica, que es la causa más frecuente de insuficiencia renal crónica, también pueden tener anemia vinculada a esta falla renal. Y por supuesto aquellos pacientes en los que hay una insuficiencia medular, sea hipoplasia, aplasia, síndrome mielodisplásico o los raros casos de evolución a leucemia aguda. Entonces, frente a un paciente con hemoglobinuria paroxística nocturna, hay tres objetivos terapéuticos fundamentales: corregir la anemia, prevenir y tratar la trombosis y realizar modificaciones de la hematopoiesis en los casos en que está alterada. Todo esto es dirigido a mejorar la calidad de vida y la sobrevida. Entonces, ¿cuándo tratar la anemia en estos pacientes? Si el paciente está asintomático, generalmente esto se asocia con clonas HPN pequeñas, no está indicado hacer el tratamiento, y lo que sí es hacerse un control seriado, monitorizando la clona cada 6 a 12 meses, depende de las recomendaciones. Los pacientes que están sintomáticos se deben tratar. ¿Por qué hay que tratar la hemólisis? Bueno, porque la hemólisis genera deterioro en la calidad de vida, porque deteriora la función renal, porque se ha visto que la hemólisis se asocia con eventos trombóticos y también se asocia con disfagia y con impotencia.
vamos a revisar un poco la evidencia y las opciones terapéuticas que tenemos. Por un lado está el uso de metabolitos, sea hierro o ácido fólico o ambos. Como ya dijimos, la hemosiderulinuria es constante y el aporte de hierro debe ser crónico, excepto en los pacientes que tienen un alto requerimiento transfusional. Se puede realizar por vía oral intravenosa y hay que tener presente que a veces el aporte de hierro puede precipitar una crisis de hemoglobinuria. Entonces hay que ser cuidadoso y en esos casos esta se puede contrarrestar con prednisona o con el uso concomitante de una transfusión de glóbulos rojos para inhibir la hematopoiesis acelerada por ese aporte extra de hierro que se le está dando al paciente. El ácido fólico se utiliza de rutina en la mayoría de las anemias hemolíticas. Si bien en HPN no hay estudios que respalden su uso, no se han hecho estudios que comparen pacientes sin y con ácido fólico, ni tampoco se ha documentado la deficiencia de ácido fólico, pero es de rutina su administración. Lo que se ha visto es que como hay una reutilización del folato continua, dosis bajas del mismo serían suficientes. Bueno, la reposición de glóbulos rojos es estándar, se debe adecuar a la clínica. Hay que tener precaución de que puede haber hemólisis también vinculada a la transfusión y que eso es minimizado por todas las transfusiones que tienen filtro de blancos. El uso de corticoides. La prednisona ha demostrado disminuir la activación del complemento. Se utiliza una dosis entre 15 a 30 miligramos días alternos hasta 1 miligramo kilo día en casos más severos. Tiene la ventaja de una acción rápida y que hasta un 60% de los pacientes responden a su administración y reduce entonces las exacerbaciones, pero tiene la contra de los efectos secundarios múltiples que ya todos conocemos. Otros fármacos como danazol u oximidolona, hay una escasa evidencia de su utilidad en HPN. También actúan disminuyendo la activación del complemento y hay que tener en cuenta que tienen efectos secundarios importantes. Agentes estimulantes de la eritropoiesis, fundamentalmente la que más utilizamos es la eritropoietina a dosis altas y sobre todo el beneficio está demostrado en pacientes con insuficiencia renal crónica. En esta paciente que vimos, volviendo un poquito al caso, tenía múltiples causas de anemia. La predominante era la hemolítica intravascular. Se realizó toda la valoración, los metabolitos fueron normales, la médula ósea ya habíamos visto que era una médula reactiva, la hemólisis estaba confirmada y además tenía una insuficiencia renal. En ese momento recibió reposición de glóbulos rojos y se realizó tratamiento corticoideo, inicialmente intravenoso, luego se pasó a prednisona vía oral, requirió hemodiálisis, un total de 10 sesiones, el uso de hierro, ácido fólico y tromboprofilaxis durante el periodo de internación. Tuvo una evolución favorable, llegando a una hemoglobina de 9, que es su hemoglobina basal, y mejorando la creatinina sin hemoglobinuria alta. Entonces pasamos a lo que es el más nuevo de los fármacos que contamos para esta enfermedad, el eculizumab, que actúa inhibiendo C5 y así el complejo de ataque a membrana del complemento. El eculizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que inhibe el complejo de ataque a membrana, entonces por la unión a C5, su presentación viene en 300 miligramos en 30 mililitros y la dilución final que se obtiene es de 5 miligramos mililitros para una administración intravenosa que se debe realizar entre 25 y 45 minutos. Se metaboliza en el sistema reticuloendotelial por endocitosis y no se sabe exactamente cómo se elimina, no hay estudios que se hayan hecho para determinar la vía de eliminación. Se sabe que los anticuerpos no se eliminan por vía renal por su tamaño. Eso es todo lo que se conoce. Y en cuanto a la posología, según los estudios que luego vamos a revisar, que fundamentan su
autorización para tratamiento por la FDA, los planes utilizaron 600 miligramos intravenosos semanal durante 4 semanas, pasando luego a 900 miligramos intravenosos cada 2 semanas. Uno de los estudios más importantes fue el estudio de Triumph, un estudio doble ciego, randomizado y multicéntrico fase 3, con un total de 87 pacientes que como criterio de inclusión tenían que ser adultos mayores de 18 años y que hubieran recibido por lo menos 3 volúmenes de glóbulos rojos en el último año. Se utilizó eculizumab 600 miligramos durante 4 semanas y luego 900 miligramos durante 22 semanas y se comparó con placebo por 26 semanas. ¿Qué se demostró? Que el eculizumab logró mayor estabilización de la hemoglobina sin transfusión. 49% de los pacientes que lo recibieron lograron estabilizar las cifras de hemoglobina. Que hubo menos transfusiones de glóbulos rojos, ningún paciente requirió reposición. Que hubo menos hemólisis intravascular con un descenso del 86% del LDH y que mejoró la calidad de vida medida por distintos scores, tanto el score de fatiga como el score de calidad de vida de ORTC. Además mejoraron algunos síntomas bastante característicos del HPN como el espasmo esofágico, el dolor abdominal, la disfunción eréctil. Y no hubo efectos adversos graves en este estudio. Luego vino el estudio de Sheffer, que también es un estudio fase 3, este es un estudio no controlado, que tuvo un seguimiento de 1 año, de los 87 pacientes, que hubieran recibido por lo menos una reposición de glóbulos rojos en los últimos 2 años. Y mostró asimismo una reducción del 87% de la hemólisis con mejoría de la anemia y un descenso de un 52% del requerimiento transfusional. La mitad de los pacientes lograron independencia transfusional y también se mejoraron los parámetros de calidad de vida. Posteriormente, Hillman realiza un estudio extendido con 187 pacientes que suma, o sea, todos los pacientes que previamente habían estado incluidos en los otros estudios, y concluye que no hubo, o sea, en un seguimiento de 66 meses, no hubo muertes vinculadas al tratamiento, la sobrevida global fue del 97,6%, hubo un 100% de reducción del LDH, un 82% de reducción de los eventos trombóticos, 93% de mejoría o estabilización de la insuficiencia renal, 90% de aumento en la independencia transfusional y un 54% de disminución de transfusiones. No tuvo toxicidad acumulativa y una disminución de los efectos adversos con el tiempo. Como los efectos adversos en los primeros meses fueron los más frecuentes y luego disminuyeron. Esta es la muestra de la LDH, evalúa el LDH en función del tiempo. Estos son los pacientes tratados con el eculizumab. Se ve que rápidamente, en poquitas semanas, 1 o 2 semanas, ya hay un notorio descenso de la LDH. Y los pacientes que recibían placebo mantuvieron siempre una LDH elevada. Este es el momento en que cruzan y pasan estos pacientes a recibir eculizumab y se ve como hay una dramática caída de los niveles de LDH. ¿Qué se ha visto con eculizumab? Que hay un aumento. Claro, el eculizumab no va a la razón fisiopatológica por la cual se produce la enfermedad, no es un tratamiento curativo. Lo que inhibe es el complemento, inhibe que esas células que están alteradas y van a seguir estando alteradas sean destruidas por el complemento. Entonces lo que se vio, es que hay un aumento en la clona que tiene más déficit, pero no en los glóbulos rojos, pero no en los glóbulos blancos. Y sin embargo, este aumento de la clona no se vio asociado a hemólisis significativas en aquellos pacientes que suspendieron el eculizumab, o en 19 casos que esto sucedió. Había mucho temor porque ya sabía que el uso de eculizumab se asocia al aumento de la clona, y sin embargo no se comprobó que esto se asociara a hemólisis significativa.
Se ha visto que es eficaz en síndromes mielodisplásicos o aplasia asociado a HPN, y hay que tener presente que es categoría C en el embarazo. Si bien hay un estudio de reporte de casos, son 30 casos que recibieron y no han tenido complicaciones,